Buenos días, iglesia. En esta mañana les traigo un nuevo tema. Se llama Las pruebas muestran lo que hay en tu corazón. Vámonos al Evangelio de Lucas 22-28. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo nuestro guía y que seas tú, Señor, dándome la palabra exacta para darla a conocer al mundo entero y que llegue a buenos oídos, a esos oídos obedientes, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que toques a cada corazón, a cada mente y que puedan, Señor, sobrepasar cada una de las pruebas que les pueda sobrevenir en su vida y que puedan ser obedientes a tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, con la unción del Espíritu Santo y tu bendición, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esto lo dijo el Señor Jesucristo hablando de sus apóstoles. Eran quienes habían estado con Él en sus pruebas, las diferentes pruebas que tuvo, y estuvieron siempre con Él. Les repito, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces, les anunciaba que ellos fueron los que estaban con Él en sus pruebas. Y surge una pregunta: ¿qué es una prueba? Una prueba es una situación que Dios permite para aumentar tu fe. Puede ser un problema, puede ser una enfermedad, la cual te puede quitar la tranquilidad, pero no te debe quitar el gozo. Para mi concepto, la prosperidad material también puede ser una prueba que Dios a veces pone a las personas para ver qué tan fieles son con Él después que prosperan materialmente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando la prosperidad material llegue. En griego, prueba se escribe peirasmo, que significa poner a prueba. Experiencia del bien y experiencia del mal. Advertencia, tentación, disciplina. Vamos a la carta de Santiago 1:12 para ver qué nos dice sobre la prueba. Santiago 1:12. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a escudriñar este versículo. Nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, si quieres ser bienaventurado, debes de soportar la tentación, debes de resistir, tener ese dominio propio. Y después nos dice: recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Para quién es la corona de vida? Para los que le aman. Si tú le amas, debes obedecer su palabra. Así que esa es mi invitación y ese es lo que Dios nos dice. Seguimos. Surge una pregunta, otra pregunta. ¿Quiénes fueron probados? Entonces les traigo aquí 6 puntos en los cuales 6 fueron probados. ¿Quiénes fueron probados? El primer punto es Abraham. Abraham fue probado, una prueba muy dura tuvo Abraham. En el libro de Génesis 22, 1 al 2 y 10 al 12. Veamos la prueba tan dura que tuvo Abraham, que si nos ponemos en el lugar de él, quizás no hubiéramos cumplido esa prueba. Génesis 22, 1 al 2 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto
sobre uno de los montes que yo te diré. Y en el del 10 al 12 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Qué fuerte, ¿no? Que le manden a uno a degollar a su propio hijo. No es fácil. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, el único hijo que tenía con Sara. Y Dios, después que se lo prometió, que se lo dio, lo manda a que lo degolle, a que lo sacrifique. Imagínense. A veces muchas personas pueden tener hasta 10 hijos, pero no quieren que ninguno muera. Entonces esta es una de las pruebas más duras que tuvo una persona. Vamos a Efesios 5:21. 5:21 y nos damos cuenta que tan duras son estas pruebas, las cuales Abraham sufrió. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham tenía temor a Dios y por eso iba a sacrificar a su hijo. No es fácil. Entonces yo les digo una pregunta ahora, ¿cuál es tu Isaac? ¿Serías tú capaz de hacer eso que hizo Abraham? ¿O tienes algo que sacrificar para demostrar en verdad que temes a Dios, que obedeces su palabra? Cada uno, muchas personas deben de tener ese Isaac que no quieren sacrificar, y la idea es sacrificarlo para que Dios te dé crecimiento espiritual, la sabiduría de su palabra, y muchos no lo quieren sacrificar. Entonces mi invitación es que sacrifiques a ese Isaac que tienes en tu vida y que no te deja avanzar, que no te deja seguir adelante en el conocimiento y el crecimiento de la palabra de Dios. Vámonos a Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de las pruebas. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el todo del hombre. Eso es lo que Dios quiere, que le temas y guardes sus mandamientos. No es miedo, es temor, es obediencia. En Santiago 2:21 al 22 también nos dice que las pruebas nos sirven para demostrar nuestra fe. Vámonos a Santiago 2:21 al 22. Dice la palabra de Dios: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué quiere decirnos aquí la palabra? Que si tú tienes fe en verdad, como muchos dicen, tengo fe en Dios, tengo fe, pero no obras, no estás demostrando tu fe. Dice la palabra en el 22, en el versículo 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? O sea, tú tienes fe, pero tienes que actuar, tienes que hacer obras también. No es solo quedarte en fe, pero también debes actuar. No quiere decir, como muchos creen, que por las obras van a salvarse, no. Es la fe y las obras juntamente, como dice la palabra de Dios. Dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Quieres una fe perfecta? Debes obrar. O sea, no es solo
decir tengo fe no. Acciona, busca, haz lo que a Dios le agrada, gana almas, predica el evangelio, y esas son obras que a Dios le agradan. Seguimos. Sin prueba no hay fe. Primera de Pedro 1, 5 al 7. Allí mismo está. Primera de Pedro 1, 5 al 7, dice la palabra de Dios. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en la cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Que quieres tener fe, vas a tener pruebas, porque para que tu fe se perfeccione, para que tu fe crezca, es a través de las pruebas. Porque a veces le pedimos a Dios, Dios mío, auméntame la fe, aumentanos la fe, y cuando viene la prueba, pero ¿por qué me pasa esto? Ay, no pediste que te aumentara la fe. A través de las pruebas que se aumenta la fe. Así que nunca olviden eso. Segundo punto, el pueblo de Israel fue otro de los que fueron probados. El pueblo de Israel. En Éxodo 16, 4 al 5. El pueblo de Israel vio muchos milagros de parte de Dios, pero se les olvidaba. Éxodo 16, 4 al 5. Dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Dios los estaba probando a través de la bendición esa. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Muchas veces las bendiciones se convierten en pruebas. Esa es una bendición. El pueblo de Israel estaba con hambre y Dios hizo que lloviera maná del cielo, pero no obedecieron estrictamente la palabra como Dios le había dicho, que recogieran solamente lo de un día. Nada más tenían que recoger el doble, era el sexto día, porque en el séptimo, por ser día de reposo, no podían hacer eso. Pero como hay muchos, como ahora mismo hay muchos también que no obedecen, recogían más de lo necesario y se les podría. Más en el sexto día, cuando recogían el doble, no se les podría. Pero esa es la desobediencia del hombre. A veces no pone su confianza en Dios, sino en las cosas materiales. Entonces, muchas veces hay cristianos o personas que le piden a Dios cosas, pero cuando ya Dios se las da, se apartan de Él, se alejan, o sea, no vienen buscando a Dios, sino a lo que da Dios. Y eso es muy delicado porque es grave al final. Otra cosita que les digo es que no nos afanemos por el día de mañana. Mateo 6:11, inciso A, Mateo 6:11 nos dice que no te afanes. Así como hacía el pueblo de Israel, que querían guardar alimento para el siguiente día, el maná para el siguiente día, pero si Dios te dice que no te afanes también por el pan de mañana, sino el de hoy. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es la oración ejemplar que nos dejó el Señor Jesucristo. Que nos dé el pan nuestro hoy. O sea, no el de mañana ni el de un mes, sino el de hoy. Entonces no te afanes por el pan de mañana. Afánate por
por buscar la salvación, para asegurar tu salvación, que es lo más importante. No te afanes por la comida. Mucha gente cuando comenzó la pandemia lo que hacían era ir a los centros comerciales, a los supermercados, a vaciar los estantes y a guardar comida, porque pensaban era en la comida nada más. No pensaban en poner su confianza en Dios, y que esto era una prueba que Dios le ponía para ver en quién confiaban, si en Él o en las cosas materiales. Seguimos. La tercera persona que fue probada fue Job. Job, otro que sufrió unas pruebas bastante duras. Job 10:17. Fue que nos dice la palabra en Job 10:17. Y nos dice que Job tuvo una prueba bien grande y otra y otra y otra. O sea, fueron duras esas pruebas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor, como tropas de relevo. Las tropas de relevo es que primero se cansó una y viene la otra, y viene la otra, y viene la otra. Entonces, ¿Dios qué hace? Que le puso una prueba tras otra y tras otra. Y Él lo dice aquí en Job 10:17. A veces Dios permite una prueba, después otra prueba, después otra prueba. A veces no sabemos qué hacer. Pero Dios permite esas pruebas para que no nos perdamos. Mira, Job perdió hijos, perdió riqueza, perdió salud, perdió la mujer se le conspiró, le dijo que maldijera a Dios. Los amigos lo acusaron, dijeron que qué pecado había cometido, que quién sabe qué había hecho, que le estaba llegando ese mal. Entonces yo los invito a que leamos Job 1 y nos demos cuenta todos los sufrimientos que tuvo Job. Las calamidades de Job, dice la palabra. Y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, imagínense, 7,000 ovejas, bastante rico. Y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, o sea, era más grande, que más tenía en el oriente. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Algo que noto aquí, que es que Job no les hablaba, no les decía que era pecado algunas cosas que ellos hacían, sino que hacía sacrificio por ellos. En el 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mira, algo muy bueno aquí es que Job, al ser temeroso de Dios y obediente a Dios, Dios lo bendecía y le cercaba y lo protegía. Y eso es lo que nosotros debemos hacer: ser temerosos de Dios, obedecer su palabra, para que Él nos pueda cobijar con sus ángeles y evitarnos tantas pruebas y tantas cosas malas.
En el 11 nos dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces lo dijo el diablo. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, le dijo que podía hacer lo que sea menos tocarlo a él, menos hacerle daño a él. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía te estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense, todos los 10 hijos murieron. Qué tragedia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nos damos cuenta todo lo que sufrió Job, todo lo que perdió. Imagínense, perder sus 10 hijos, perder su riqueza, sus criados, todo. Y tras de eso no le echó culpa a Dios, sino que dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Por eso nosotros debemos de decir que todo es de Dios, nada tenemos en este mundo y nada nos vamos a llevar. Cuando una persona se muere no se lleva nada. Así que debemos de disfrutar la vida sanamente, obedeciendo la palabra de Dios y no pecando, porque eso es lo que el enemigo quiere, eso es lo que el diablo quiere, llevarte al pecado y después te lo restriega. Entonces aquí nos damos cuenta de que José postró en tierra y adoró. O sea, a pesar de todo, él siguió adorando a Dios y fue fiel a Dios. O sea, ¿por qué? Porque a veces las pruebas Dios las permite para que nos aferremos más a Él, para que le busquemos más, para que pongamos nuestra confianza en Él y la ayuda de Él, no para que nos apartemos, que muchas veces las personas cuando llega la prueba es que se apartan. Seguimos. En Job 42, 10 al... Miren lo que tuvo que hacer Job, a pesar de todo lo que sus amigos le dijeron, lo juzgaron, tuvo que hacer esto. Refugiémonos en la oración. Job 42, 10 al 11 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. O sea, a pesar de todo, él oró por sus amigos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, como lo dice en Mateo 5:44. Ora por tus enemigos, bendícelos. No le desees el mal, mejor desearle el bien. A aquel que nos haga mal, desearle el bien. Y en el 11 nos dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Quién le trajo el mal? Dios, porque las pruebas para el que las recibe son un mal, pero
Dios las permite para que tú crezcas, te fortalezcas en la fe y en la humildad, buscándolo a Él siempre. Nos parece un mal, pero es un bien al final, porque nos fortalece en la fe. Seguimos. La cuarta persona que fue probada fue el rey David. El rey David, en el Salmo 17:3, nos dice: Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Nos damos cuenta que el rey David, Dios lo probó en muchas pruebas, pero él nunca se apartó de él. Y eso es lo que Dios quiere, que a pesar de las pruebas que te vengan, no te apartes de Dios, sino que te aferres más a Él. Y Él es el único que te puede ayudar a sobrepasar las pruebas. Entonces, ¿qué hizo el rey David? Fue humilde y aceptó las consecuencias, porque siempre que tú peques, te va a venir consecuencia. Él pecó o tuvo pruebas y aceptó las consecuencias. Y lo que hacen muchos cristianos es que cuando llega la prueba, lo primero que hacen es que se apartan de Dios, y eso no es lo que Dios quiere, que te apartes. Lo que quiere es que te aferres más a Él y que lo busques más y que pongas tu confianza en Él y que tú le pidas a Dios que te ayude a sobrepasar todas las pruebas que te puedan venir. La quinta persona que fue probada fue Daniel. En Daniel 1:11-13. Vamos a ver qué nos dice sobre la prueba que tuvo Daniel con sus 3 amigos. Que a veces Dios nos prueba con la alimentación y no nos damos cuenta. Daniel 1:11-13, que nos dice la palabra de Dios. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Esto pasó cuando el pueblo de Israel fue tomado prisionero en Babilonia, que el profeta Jeremías les estaba avisando: apártense de la idolatría, apártense del pecado, sean fieles a Dios, respeten los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Pero no, se fueron con la idolatría. Vino el rey Nabucodonosor, los sitió y los tomó como esclavos 70 años en Babilonia. Y allí fue que Daniel creció y fue instruido por los profesores del rey Nabucodonosor. Pero él pidió que lo probaran con la comida, porque no quería contaminarse con la comida del rey. Y eso es lo que muchas veces no les prestan atención, sino que comen lo que les da la gana, después viene la yayay. Entonces, a veces Dios nos prueba. Lo que tú no puedes comer, no lo comas, porque te va a hacer daño. Un inciso A nos dice: Dios en muchos casos nos prueba con la comida. El problema está en que tú no desarrollas ese dominio propio para decir no a lo que no te conviene. Proverbios 23:1-3. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. 23:1-3 dice: Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Cuando te sientas a comer, considera bien lo que está delante de ti y no te dejes engañar.
Y si es necesario poner cuchillo en tu garganta y decir que no, si no te conviene, si te hace daño, no lo comas. No lo comas, que a veces es una prueba que Dios te está poniendo para ver qué tanto dominio propio tienes tú en decir que no a lo que no te conviene. Filipenses 3:19, veamos qué nos dice. Filipenses 3:19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Muchas personas tienen el vientre como un Dios. Piensan más en la comida que en otra cosa. Se le olvida a todos si no es comida y que vamos a comer, que hay para comer, que hay que estar. O sea, todo es comida. Y por eso ve uno tantas personas obesas, tantos niños obesos. Y no se preocupan por su salvación, por cuidar el cuerpo. La palabra dice que es cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que cuidarlo para el día que Jesús venga. Entonces no vas a tener tu cuerpo desordenado por tu mala alimentación. Entonces nos dice en Filipenses 3:19: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta comida material, eso es terrenal. Esto no te va a llevar al cielo. Pero la comida espiritual, que es esta, la palabra de Dios, esta sí nos lleva al cielo. Esta sí es la que nos va a dar la salvación. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:3: bienaventurado aquel que oye, guarda y lee las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Esta es la palabra. Y también lo dice en Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, esta palabra es vida. Por eso es que muchos pastores pueden durar varios días sin comer, sino alimentándose de la palabra y la oración, porque es la que nos da vida de verdad. Seguimos. La sexta persona que fue probada fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Hechos 20:18-21. Vamos a ver qué nos dice. Hechos 20:18-21 dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. O sea, a pesar de todas las pruebas que él tuvo, él nunca dejó de predicar el Evangelio. Entonces la idea es esa, que no dejemos de predicar el Evangelio, aunque vengan muchas pruebas, muchas tribulaciones, muchos obstáculos, seguir predicando el Evangelio. Pablo cuenta todo lo que tuvo que sufrir después de su conversión. Predicaba a gentiles y a judíos. O sea, no tuvo miedo, no tuvo preferencia ni nada. Predicar el Evangelio, porque la palabra dice predicar el Evangelio a toda criatura. Lo dice en Marcos 15:16. Seguimos. Entonces aquí nos damos cuenta que con muchas lágrimas, muchas pruebas y mucha humildad también, porque eso hace que tú puedas sobrepasar las pruebas con la humildad, ser fiel a Dios y humilde, porque Jesucristo eso nos lo enseñó, que fue manso y humilde. Seguimos. Un inciso A nos dice: Pablo habla del aguijón en su carne. Algunos afirman que era una enfermedad de la vista. En Gálatas 4:13-15 nos dice:
Gálatas 4, 13 al 15. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, esto no quiere decir que no debemos tener acepción de personas, hacer acepción de personas, porque si la persona es coja, es ciega, tiene cualquier enfermedad que tenga, no hay que hacer acepción de personas, y esto es lo que el apóstol Pablo dice aquí a los Gálatas. No me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Imagínense, si hubieran podido, le hubieran dado hasta los ojos para que Pablo siguiera el ministerio sin problemas, sin complicaciones, sin obstáculos. Pero a pesar de todo obstáculo, de toda prueba, Pablo seguía y seguía predicando la palabra y ganando almas para el reino de Dios, para que nos demos cuenta que no hay obstáculos. Si eres cojo, si eres ciego, si eres visco, puedes tener cualquier enfermedad, cualquier cosa, pero puedes predicar la palabra. Inclusive hay personas que, estando enfermas, dan a conocer el Evangelio a las personas que la van a visitar. Todo eso lo debemos aprovechar, porque no hay momento, o sea, en todo momento y en todo lugar hay que predicar la palabra, dar a conocer el Evangelio y ganar almas para el reino de los cielos. Séptimo punto, nos dice, ¿quién más fue probado? La iglesia. La iglesia también es probada. En 1 de Pedro 4, 12 al 14. Primera de Pedro 4, 12 al 14. Dice el título, padeciendo como cristianos. Debemos padecer, pero como cristianos, no como mundanos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ojo con eso. Si eres vituperado por el nombre de Cristo, por predicar el Evangelio, por dar a conocer la palabra, por orar por las personas, por tu enemigo, por perdonar, eres bienaventurado. Pero si eres vituperado por portarte mal o por no hacer la voluntad de Dios, no vas a ser bienaventurado. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que sea glorificado por tus actos, por tu obediencia, por tus hechos, que el mundo se dé cuenta que a pesar de las pruebas, tú eres obediente, tú sigues obedeciendo la palabra de Dios, y que te goces. Hay que gozarse en las pruebas, porque aunque no es fácil, debemos de entender que todas las cosas, como lo dice Romanos 8:28, todas las cosas nos aprovechan es para bien, para el bien de nosotros. Aunque a veces no nos guste, aunque a veces nos sea duro, es para el bien, para nuestro crecimiento espiritual y de la fe. Seguimos. Si eres justo, serás probado. En el Salmo 11:5 nos dice, no creas que no, yo soy justo y a mí no me va a pasar nada porque no me importa. Serás probado. Ahí es que Dios va a ver si en verdad esa justicia que tú haces o que tú dices es verdad, y si en verdad tu fe está puesta en Dios. Miren lo que dice la palabra en Salmo 11:5, dice, Jehová prueba al justo
pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. No como dice el mundo, no, nosotros somos hijos de Dios y Dios nos ama, Dios es bueno, Dios nos perdona. Ojo, ojo lo que dice. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. O sea, Dios aborrece al malo y al que hace la violencia, al que ama la violencia. Pero al justo lo va a probar para ver si es verdad que es fiel con Dios y que en verdad pone la confianza en Dios. Si es verdad que tiene ese dominio para sobrepasar la prueba. Entonces, al malo él aborrece. Entonces, ¿Dios aborrece o no aborrece al malo? Lo aborrece. No como el mundo quiere hacernos creer. En Zacarías 13:9 nos dice que Dios va a probar a sus hijos. Así como prueba al justo también va a probar a sus hijos. Dios, como lo dice en Hebreos, que a sus hijos los disciplina. Bueno, así también va a probar a sus hijos. Aquí nos dice en Zacarías 13:9, dice la palabra de Dios: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y dirá: Jehová es mi Dios. O sea, te va a probar, Dios te va a probar en cualquier circunstancia de la vida, te va a probar. Pero entonces ahí va a demostrar tú que tan bueno eres, que tan obediente hijo de Dios eres. Porque si en verdad te consideras hijo de Dios, debes de comportarte conforme a sus estatutos, a sus mandamientos, para que puedas demostrar al mundo que en verdad sigues a un Dios grande y poderoso. Aquí les traigo un obstáculo para no sobrepasar la prueba, porque hay muchos, pero aquí les traje uno, que es tener un corazón de piedra. Lucas 8, son las que tienen el corazón de piedra, que de tanto hablarles la palabra, de tanto predicarles y escuchar, se vuelven tan duros de corazón que terminan con un corazón de piedra. Lucas 8:13 nos dice la palabra de Dios: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. O sea, la reciben con gozo, vienen a la iglesia, escuchan la palabra y se van gozosos y alegres por el sermón, y dicen: qué buen sermón, qué cosa tan buena. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se aparta. Cuando ya llega la prueba, ya se desvanecen, ya no saben qué hacer. Entonces comienzan a buscar ayuda del mundo, confían más en la gente del mundo, no buscan a Dios. Entonces son corazones de piedra. Entonces por eso es que no nos podemos dejar engañar. El diablo es el engañador y va a tomar cualquier circunstancia para engañarte y para hacerte creer que Dios no te puede ayudar a cambiar ese corazón de piedra. Entonces la idea es que cambiemos ese corazón de piedra y no nos dejemos engañar del enemigo. Y no apartarse. Cuando venga la prueba es cuando más debes aferrarte a Dios, es cuando más debes buscar a Dios y la ayuda de tus hermanos, de tu pastor. Seguimos. Beneficio de la prueba. Santiago 1:3. Un buen beneficio que nos da la prueba es que nos aumenta la paciencia. Porque no es fácil ser paciente, pero la prueba nos va a ayudar a ser pacientes. Santiago 1:3, miren lo que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea,
tienes que poner tu fe en Dios. En cualquier prueba que Dios te permita en la vida, debes de poner siempre tu fe en Dios, siempre. Buscarlo a Él primeramente, no buscar la ayuda del hombre, no buscar la ayuda del mundo. La ayuda de Dios primeramente, para que esa fe sea aumentada y esa paciencia llegue. Que seas paciente en cualquier prueba, que Él te va a ayudar a sobrepasar cualquier prueba que tengas, porque para Dios no hay nada imposible, nada es nada, todo lo puede, el Dios Todopoderoso. Bueno, llegamos a la conclusión. Haz esto y Dios te librará de la prueba. Apocalipsis 3:10 nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Repito, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, hay que guardar la palabra esta, la palabra de Dios, hay que guardarla. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. O sea, si quieres que Dios te guarde de la hora de la prueba que viene para el mundo, o que ha venido, debes de guardar su palabra. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, no es a los cristianos nada más, es a todos los va a probar Dios, pero debes de guardar la palabra de Dios. Guárdala, y así vas a ver el crecimiento que vas a tener en cuanto a la sabiduría de la palabra de Dios, y se va a dar cuenta el mundo de que sí estás creciendo, en que sí estás obedeciendo, y que las pruebas sí te han servido, porque las pruebas sirven para crecer en la sabiduría, en la obediencia, para aumentar nuestra fe. Bueno, oremos. Padre de los cielos, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa que nos has regalado en esta mañana, Padre. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, que llegue a muchas personas en el mundo entero, Padre, y que sea tu Espíritu Santo tocándolas, Señor, para que puedan, Señor, aceptar esta palabra con gozo, y que pueda servirles para poder sobrepasar cualquier prueba, Señor, que tú les pongas, cualquier prueba que tengan en sus vidas, que sea con la ayuda de tu Espíritu Santo, ese obstáculo que se les aparezca, que se les pase en el camino, Señor, que seas tú ayudándole, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que toques esos corazones incrédulos, esos corazones de piedra, para que a través de las pruebas que tú puedas enviar, Señor, se conviertan a ti, se acerquen a ti y puedan, Señor, cambiar, Señor, puedan rendirse a tus pies y ser salvos, Padre, porque eso es lo que queremos, Señor, que sean salvos y que sean ganados para tu reino, Padre bendito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Dios Todopoderoso. Grande eres tú, Señor.